Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con unos extractos de una obra curiosa cuanto menos. Se titula Esquizofrenia, enfoque criminológico. Ujú. Y la idea central es, bueno, es llamativa. Sugiere que la esquizofrenia es como una regresión, una vuelta a comportamientos infantiles. Exacto. Pero no se queda ahí, ¿eh? Lo conecta con teorías criminológicas antiguas, rollo Lombroso, el atavismo, y también con Freud y el psicoanálisis. Una mezcla potente, sí, totalmente. Psiquiatría, criminología del siglo XIX, el inconsciente. Nuestra misión hoy, intentar entender esta conexión tan particular que propone el autor. Pues sí, a ver, el autor cuenta que todo parte de su experiencia trabajando en un psiquiátrico. Y eso combinado con lecturas de César el Lombroso. El famoso Lombroso, sí, que estudiaba la anatomía de criminales, de enfermos mentales. Bueno, pues a partir de ahí el autor ve un paralelismo, una similitud, dice él, entre niños, ciertos delincuentes y pacientes esquizofrénicos. Vaya. Y lo basa en dos pilares, el atavismo del Lombroso y la idea de regresión de Freud. Vale, vamos a desgranar esto un poco. La tesis central, entonces. El paciente esquizofrénico vuelve a la niñez, muestra conductas de niño. Y esto, ¡pum!, lo conecta con Lombroso y el atavismo. Suena a siglo XIX total, ¿no? Hombre, la referencia al Lombroso hoy choca, claro. Él decía que algunos criminales eran como seres primitivos, ¿sabes? No del todo evolucionados. Los llamaba atávicos. Ujú. Creía que se movían por instintos básicos. Y bueno, aunque es más famoso por lo de los rasgos físicos, los estigmas degenerativos. Sí, la forma de la cabeza, las orejas, esas cosas. Eso es, que ello está superadísimo, pero también describió rasgos psicológicos. Hablaba de crueldad, por ejemplo, que él veía también en niños y animales, o la falta de remordimiento. Ajá. Pues el autor de este texto dice que observó cosas parecidas, similitudes físicas, habla de una fascia psicótica y sobre todo comportamientos que le recordaron al Lombroso. Entiendo. Y por eso interpreta la esquizofrenia como una no evolución, como si se quedaran parados o fueran hacia atrás a un estado más arcaico. Claro, porque lo del físico y la criminalidad hoy en día nadie lo sostiene seriamente. Pero el texto dice que si nos olvidamos del físico, esas descripciones psicológicas, crueldad, falta de remordimiento, inestabilidad, sí que tienen como un eco en diagnósticos actuales. Menciona el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? La psicopatía, sociopatía. Eso dice. Y el trastorno disocial en menores también. ¿Y esa conexión tiene base según la fuente o es un poco traída por los pelos? Bueno, el texto argumenta que sí. Señala que el DSM, el manual diagnóstico, Sí. Describe el trastorno antisocial con rasgos como desprecio por los demás, engaño, impulsividad, agresividad, irresponsabilidad y, muy importante, falta de remordimientos, que son cosas que Lombroso ya decía de su delincuente nato. exacto. Hay autores como Champinatel que resumieron la personalidad antisocial en 4 puntos. Egocentrismo, agresividad, indiferencia afectiva y labilidad, o sea, inestabilidad. Vale, y el trastorno disocial en niños, pues parecido. Agresión, destruir cosas, fraudes, robos. El texto sugiere que esta forma de ver las cosas, de ligar rasgos psicológicos a trastornos concretos, digamos que prepara el camino para compararlo luego con la esquizofrenia. Aunque, bueno, es la línea argumental que construye el propio autor, claro. Entendido. A ver, antes de meternos de lleno en esa comparación con la esquizofrenia, que parece la clave, definámosla un poco mejor. Porque no es lo mismo un trastorno de personalidad que una psicosis, ¿verdad? El texto usa el DSM, ¿no? Dice que es un trastorno grave, con síntomas positivos y negativos. Añaden algo, por así decir. Un exceso, una distorsión. Son los más conocidos, quizás. Los delirios, las alucinaciones. Eso es. Delirios, creencias falsas, a veces muy raras. El DSM las llama bizarras. Pensar que te controlan, que te meten ideas, que te roban órganos sin dejar ni marca. Cosas así. Uf. Luego, las alucinaciones. Percibir cosas que no están. Sobre todo oír voces. Voces que hablan de ti, que te dan órdenes, que discuten. Ya. También el lenguaje y el pensamiento desorganizado, que puede ser desde ir saltando de un tema a otro sin conexión, lo que llaman descarrilamiento, Sí. hasta un habla totalmente incoherente,
una ensalada de palabras. Ya. Y por último, el comportamiento, que puede estar muy desorganizado, ser catatónico, desde hacer cosas infantiles hasta quedarse inmóvil, mudo, o todo lo contrario, una agitación tremenda. ¿Y los negativos, que decías que eran déficits? Esos quizás son menos espectaculares, pero igual de duros, ¿no? Sin duda. Reflejan una pérdida, una falta de capacidades normales. El aplanamiento afectivo es clave. La persona apenas muestra emociones en la cara, en la voz. Parece como vacía, ¿no? Un poco, sí. La alogia, que es la pobreza del lenguaje. Hablan muy poco, respuestas súper cortas, sin contenido. Y la abulia, una falta de ganas, de motivación brutal. No pueden empezar ni seguir tareas. Madre mía. Es fundamental entender que todo esto junto causa una disfunción enorme. En el trabajo, en las relaciones, hay una desconexión muy fuerte con la realidad. Por eso Bleuler le puso el nombre de esquizofrenia, que viene a significar mente partida, ¿sabes? Por esa fragmentación. Vale, tenemos la definición clínica más o menos clara, y ahora es cuando el autor da el salto a Freud para explicar por qué pasa esto. Mete el concepto de inconsciente y su forma de funcionar, el proceso primario. Cambiamos de tercio conceptual aquí. ¿Qué es eso del proceso primario? A ver, Freud planteó que la mente tiene como capas, y el inconsciente, que sería la parte más grande y primitiva, regida por lo que llamó el ello, funciona con unas reglas diferentes a la lógica de la conciencia. Esas reglas son las del proceso primario. Logía. Para el inconsciente no hay ayer ni mañana. Todo es presente. Los recuerdos actúan como si pasaran ahora mismo. Curioso. Ausencia de contradicción. Ideas o sentimientos opuestos como amor y odio hacia la misma persona pueden estar ahí juntos, sin problema. El inconsciente no entiende el no. Vale. Usa un lenguaje simbólico. Se expresa con imágenes, con símbolos, como en los sueños, por ejemplo. 4. Hay equivalencia entre realidad interna y externa. O sea, una fantasía puede tener tanta o más fuerza que un hecho real. Predomina lo de dentro. Se rige por el principio del placer. Busca satisfacer los deseos ya, ahora mismo, sin pensar en las consecuencias ni en si es posible o no. Vale. Ausencia de tiempo, de contradicción, lenguaje simbólico, realidad interna manda, placer inmediato. Y aquí viene lo bueno, ¿no? El texto dice que los síntomas de la esquizofrenia que describías antes son manifestaciones directas de este proceso primario, como si el inconsciente se desbordara y tomara el mando. Exacto. Esa es la conexión central que propone el autor. Y da ejemplos. A ver. Pacientes que no saben qué día es, que comieron hace un rato, o que dicen tener cientos de años, o que estamos en otra época. La ausencia de contradicción. Pues en delirios donde uno cree ser, no sé, el Papa y a la vez un agente de la CIA. Por ejemplo, o esa insistencia irracional en sus creencias, aunque les muestres pruebas de lo contrario. Esa dificultad para aceptar un no, o tener sentimientos súper contradictorios hacia alguien y no sentir conflicto por ello. Y lo del lenguaje simbólico y el predominio de lo interno, ¿cómo lo conecta? Con las alucinaciones y delirios. Justo. Los interpreta casi como sueños en vigilia. Como si el material del inconsciente se proyectara fuera, sin filtros. El texto cita ejemplos de pacientes, relatos que suenan muy a esto. Creer que tienes el cuerpo de plástico, que llevas chips en las muelas. Uf, qué angustia. Ser hermafrodita, recibir órdenes directas de voces, mádate, haz daño a tal, hablar con Dios o con el diablo, hacer viajes astrales por la noche, recibir llamadas telepáticas. Es una interpretación, potente desde luego. Ver los síntomas no como fallos, sino como el lenguaje propio del inconsciente saliendo a la luz. Pero claro, esta visión tan psicoanalítica de la esquizofrenia choca de frente con los enfoques biológicos genéticos que son los que dominan hoy, ¿no? Totalmente. Esta perspectiva del texto es hoy por hoy muy minoritaria, heterodoxa, en la psiquiatría, digamos, oficial. La investigación actual va por otro lado. Alteraciones cerebrales, neurotransmisores, genética, modelos de estrés-vulnerabilidad. Claro. Pero lo interesante de la propuesta del autor, más allá de si es válida científicamente hoy o no, es cómo intenta crear un modelo que lo explique todo de forma coherente, aunque sea con herramientas antiguas. Ve la esquizofrenia no como síntomas sueltos, sino como un estado mental global donde fallan los controles del yo, el principio de realidad
Y entonces ese modo arcaico del inconsciente, el proceso primario, lo inunda todo. Lo de dentro se impone a lo de fuera. Y para rematar la jugada, el texto termina con una comparación directa. Casi un 1 a 1 entre conductas infantiles normales y síntomas esquizofrénicos. Pone un cuadro comparativo que, la verdad, te deja pensando. ¿Qué paralelismos hace? Sí, es muy gráfico. Compara, por ejemplo, el niño que no para de hablar, la logorrea infantil, con la verborrea del adulto psicótico. Vale, el niño que inventa palabras o les da un significado que solo él entiende, con los neologismos de la esquizofrenia. El niño que tiene amigos imaginarios o dice oír cosas, con las alucinaciones auditivas o visuales. Sigue, que esta es la parte clave de su argumento de regresión. Pues sí. El niño que fantasea con tener superpoderes o ser un personaje, un héroe, una princesa, con los delirios de grandeza o los delirios sobre el propio cuerpo del adulto. El niño que salta, corre sin parar o tiene esas rabietas enormes, incontrolables, lo compara con la agitación psicomotriz o el comportamiento desorganizado. Incluso va más allá, ¿no? Conecta con lo que decíamos del trastorno antisocial. Y claro, el egocentrismo normal del niño pequeño, con la egomanía o el narcisismo que a veces se ven en la psicosis o en otros trastornos. Verlo así todo seguido es impactante. Te hace ver las similitudes. Pero, ¿no hay un riesgo de simplificar demasiado? Quiero decir, una cosa es el pensamiento mágico de un crío de 5 años que es normal, y otra un delirio complejo en un adulto que le destroza la vida. La fuente parece ponerlos al mismo nivel para defender la regresión. Esa es la clave, y seguramente la parte más polémica de la propuesta. La idea es que conductas que son normales y necesarias en una etapa del desarrollo, la fantasía, el egocentrismo, el pensamiento mágico, la inestabilidad emocional, la falta de freno, se vuelven patológicas si siguen ahí o reaparecen fuera de contexto en la edad adulta, como síntomas psicóticos. O sea, la esquizofrenia como una regresión profunda a un estado mental inmaduro, primitivo. Exacto. Tanto en el sentido de desarrollo como en el sentido psicoanalítico. Y el autor incluso usa como argumento extra el tema legal de la inimputabilidad. Ah, claro. La ley no considera responsables penalmente ni a los menores por inmaduros, ni a ciertas personas con trastornos mentales graves, por estar enajenados, por no entender la realidad. Usa eso para reforzar el paralelismo. Ambos tendrían afectada la capacidad de entender y querer. Entonces, para ir cerrando esta exploración tan peculiar, la obra nos dibuja la esquizofrenia como una regresión muy profunda, una vuelta a un estado atávico donde la persona estaría dominada por el inconsciente más básico, el proceso primario. Y esto se vería en conductas como las de los niños y en rasgos que el autor conecta con lo hombroso y lo primitivo. Es una mezcla muy singular de psicoanálisis, psiquiatría clásica y criminología positivista. Una visión, hay que decirlo, muy alejada de lo que se piensa hoy mayoritariamente. Sin duda. Y quizás, como apunte final para quien nos escucha, más allá de comprar o no esta teoría tan particular, ¿qué nos puede sugerir? Quizás nos invita a pensar en la experiencia de la esquizofrenia no solo como una enfermedad biológica con síntomas que hay que quitar, sino también como una forma radicalmente diferente de estar en el mundo. Un modo de existir más primario, gobernado por esas leyes del inconsciente que Freud intentó descifrar. Interesante perspectiva. Y esto, a su vez, nos lleva a preguntarnos por las fronteras, que a veces no están tan claras, entre el desarrollo normal de un niño, los trastornos de personalidad, pensemos en el antisocial, con su propia historia de madurez y empatía, y la psicosis hecha y derecha. ¿Podrían estos estados compartir, en algún nivel muy profundo, mecanismos que tengan que ver con cómo madura la psique, cómo se construye el yo y la capacidad de integrar o de ser desbordado por las fuerzas del inconsciente? Es una pregunta compleja, desde luego, que esta visión, aunque sea rara, nos deja ahí, ¿no?, para darle una vuelta.